Aquí en compañía. Llegan las voces de los que conducen nuestros municipios. Allí vamos, entonces, presentándola. Ya habíamos anunciado que estaba en los estudios centrales de 5TV y Bits Radio, la doctora Natalia Chilio. Ella es médica pediatra y está en medicina preventiva del municipio de Tigre, junto a la doctora María José Viani, que le mandamos un beso enorme, que siempre sale al aire con nosotros, y ella ha tenido la deferencia de venir a los estudios. Así que, Nati, gracias por estar, un gusto conocerte, que ya hicimos varias notas telefónicamente, así que bienvenida. Sí, gracias a ustedes por invitarme, siempre es un placer hablar con ustedes y bueno, en esta ocasión estar acá. La verdad que gracias por invitarme. Sí, es realmente importante porque tu presencia y la nota y todo lo que tenga que ver con medicina preventiva del municipio para hablar básicamente del dengue, qué está pasando, cuál es la situación en Tigre, la forma que tenemos que prevenir, es para alarmarse, para no, porque los mosquitos están bravos, están terribles están este año. bravísimos, sí, tal cual. Y la verdad es que agradezco este espacio porque a nosotros desde medicina preventiva nos ayuda un montón poder difundir y poder, como vos decís, sacar la duda, sacar un poco los temores, qué es real, qué no, de todo lo que leí, ¿no? Y de lo que se habla, ¿no? De lo que se habla, y es cierto que la percepción que tenemos todos que es real es qué está pasando con los mosquitos, que están como locos, me pongo repelente y me pican igual, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, agradezco el espacio que nos das. En ese caso, ¿cuáles serían? Hay medidas de prevención que conocemos, esto de, bueno, descacharrear, toda esa historia, pero se concentran igual. Sí, lo que es importante diferenciar, porque ahora hay este brote, parecería, que hubo desde las inundaciones, sobre todo que ocurrieron en diciembre, hubo como una eclosión de mosquitos, pero son mosquitos que se le dicen los mosquitos de las inundaciones. Uh-huh. Es otro tipo de mosquitos que transmite algunas enfermedades, pero no el dengue. Y lo que tienen estos mosquitos de las inundaciones es que son muy agresivos, porque son mosquitos que hasta suelen picarle a los animales, están más en la ruralidad. Entonces realmente la percepción de qué pasa con los mosquitos que están tan agresivos es real. Con el tema de la inundación hubo un gran brote de mosquitos, pero no son el que nos preocupa por el dengue. El del dengue en realidad está todos los años y lo que suele pasar es que si bien el mosquito está durante todo el año, ¿qué pasa después de diciembre? Empiezan a ver las migraciones que pasa por las fiestas, la gente se va a Chaco, a Formosa, claro, a Paraguay, y cuando vuelve enferma. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos a la gente enferma, tenemos al mosquito, y entonces empieza este ciclo donde se empieza a transmitir esta enfermedad. Porque el mosquito, si pica a una persona que ya tiene dengue y después pica a otra, se lo transporta. Exactamente, digamos. Lo que necesitamos. Es el vector. Exactamente, lo que necesitamos para que haya dengue es que haya personas enfermas, que en este caso empieza a haber, por esto que les cuento, de las migraciones, por las vacaciones, las fiestas, y mosquitos que hay todo el año. Entonces, estamos en este momento en una situación en la que están todas las condiciones dadas para que empiecen a ver qué es lo que ocurrió durante todo el año pasado y sigue ocurriendo, muchos casos de dengue. En este momento en Tigre, los casos que tenemos son todos casos importados. ¿Qué significa casos importados? Que tienen antecedente de haber estado de viaje, digamos. Que es gente que está acá cursando su enfermedad acá, pero cuando les preguntamos, nos cuentan que estuvieron para las fiestas en Chaco, que estuvieron en Formosa, en Paraguay. Los picó allá. Exactamente, se contagiaron allá. Pero bueno, lo cierto es que lo que termina pasando es que empiezan a haber acá casos, lo que nosotros conocemos como casos autóctonos. Son esas personas que después se empiezan a contagiar sin tener el antecedente de haber viajado. Porque los mosquitos a esas personas que se vinieron con la enfermedad, las pican y van a picar a otra persona, claro, y de esa forma se contagian. Ahora, la picadura es siempre la misma. El mosquito no podemos diferenciarlo en ese caso, pero aparecen síntomas. Exactamente. Que no confundir que si es dengue o no, si tenemos que ir al médico seguramente. Tal cual. El síntoma, hay varios síntomas que son como muy característicos de dengue. Uno es la fiebre. Tiene que haber siempre fiebre para que pensemos en dengue. Y algo importante es que no tiene que haber otra causa. Si además de la fiebre tengo tos, tengo resfrío, y seguro no tengo dengue, tengo un resfrío, o tengo una neumonía, o tengo otra cosa. Lo que nos pasa con el dengue es que vemos que los pacientes tienen fiebre y no tienen otra cosa más que fiebre, y lo que
todos refieren, esto muy característico, es el dolor de cuerpo, como la imposibilidad de levantarse de la cama, mucho dolor de cuerpo, de cabeza, de articulaciones. Y durante unos días, varios días, 4 o 5 días, están así. Y es muy característico esto que refieren del gran dolor de cuerpo que presentan. Algunas veces pueden tener una erupción en la piel, pero no siempre. Lo que siempre está es la fiebre. Entonces, los médicos tenemos que estar un poco atentos, muy atentos al cuadro clínico. Exactamente, ¿no? En este momento, sensibles a pensarlo, ¿no? Porque uno puede buscar lo que piensa. Si no lo pienso, no lo puedo buscar. Entonces siempre lo tenemos que tener presente. En la época de más circulación del mosquito, los pacientes que consultan por fiebre, por dolores de cuerpo y no tienen otra cosa, nosotros estamos trabajando mucho en que todos los médicos estemos atentos a pensarlo. En realidad, para el dengue no hay un tratamiento específico, no es que hay que sí o sí pensarlo para darle un tratamiento, pero sí es muy importante el control clínico que se le hace, porque si bien muchísimas veces cursa sin ninguna complicación y el paciente lo resuelve y se cura, algunas veces pueden tener algunas complicaciones. Hay algunos casos que fueron fatales. Exactamente. No muchos, pero casos, sí. Totalmente. Casos fatales o casos graves que requirieron hospitalización. Y esto en general ocurre después del 5.º día, cuando ya la persona deja de tener fiebre y está como la sensación de, bueno, de a poquitito voy mejorando, y ahí es cuando nosotros damos esto que llamamos pautas de alarma. Ojo, que estás sin fiebre ahora, pero si estás con dolor de panza, si empezás con sangrados, si no te sentís bien, si estás con mucho dolor de cabeza, si arrancás con vómitos, a la guardia. Que puede ser como una especie de recaída. Exacto, es el momento en el que surgen las complicaciones. Después del 5.º día. Y en ese caso, y ya vamos a una pausita, me gustaría después preguntarte sobre otros temas, Natalia. En ese caso, ¿qué medicación? O sea, bueno, no podemos dar, digamos, general para todos, pero es una medicación tranquila, digamos, mientras cursa este dolor de cuerpo, de fiebre. En realidad no hay una medicación, son lo que llamamos medidas de sostén, y algo muy importante, 2 cosas. Uno es el descanso, el reposo para poder recuperarse, y otra es la hidratación, fundamental, porque el dengue lo que termina haciendo es deshidratando a las personas. Entonces les recomendamos mucho que tomen agua, que tomen tereré, caldos, que se hidraten, y además no nos olvidemos que está dado, bueno, hoy justo es un día más fresco y más ameno, pero justo en enero suelen haber temperaturas altas, entonces la persona está padeciendo esta enfermedad en un contexto de un día de 36 grados. Sí. Entonces la recomendación es mucha agua. Perfecto. Bueno, hacemos un temita musical y volvemos, Nati. Bárbaro. Y seguimos charlando con Natalia Chilio, es médica pediatra, pertenece a Salud del municipio de Tigre, a la Secretaría de Salud, y va a hablar de su especialidad de medicina preventiva. Así que seguimos en un ratito, mientras suena en Desencompañía, estamos hasta las 5 de la tarde, Camila Cabello, Don't Go Yet. De 3 a 5 de la tarde, nos acompañamos de 10 en Beats Radio 100.5 FM. Sentimos música y con vos 10 en compañía. Seguimos en diálogo con la doctora Natalia Chilio, es médica pediatra, está en el área de medicina preventiva del municipio de Tigre, dentro de la Secretaría de Salud, y hablábamos del dengue. Bueno, muy explícito tu exposición, Natalia. Hablamos un poco de la prevención, de los medios, métodos y todo lo que hace, que bueno, para estar bien, porque realmente tenemos que esquivarnos de este bichito. Tal cual, tal cual. Bueno, y nosotros esto es una recomendación importante que damos cuando la persona consulta teniendo síntomas de dengue, le pedimos que tenga mucho cuidado con las picaduras de mosquito. ¿Por qué? Y le explicamos que esta persona ya está enferma, pero lo que necesitamos es que los mosquitos no lo piquen para no seguir contagiando. Exactamente. Entonces, en los centros de salud, en los hospitales del municipio de Tigre, les brindamos repelentes, les brindamos, los capacitamos de cómo hacer para no sufrir las picaduras de mosquito, y les explicamos que ese es el momento en el que ellos tienen que tener máxima precaución, si bien ya
están cursando la enfermedad para no seguir propagando el mosquito. Claro. La verdad es que esto que seguramente todos tenemos en la cabeza, la descacharrización o los cacharros, bueno, nosotros tenemos la suerte de trabajar con una bióloga que nos enseña mucho sobre el ciclo de los mosquitos y hemos aprendido mucho en los últimos años. Y bueno, lo que tenemos que hacer en nuestras casas es controlar los criaderos, los lugares donde se crían los mosquitos. Los mosquitos se crían en los lugares donde se acumula agua. Uh-huh. Entonces, tienen un ciclo que es toda una parte que es en el agua y una vez que se vuelven adultos, digamos, nacen y ahí es cuando tienen el riesgo de picarnos y de transmitir la enfermedad. Entonces, lo que podemos hacer todos en nuestra casa es controlar los lugares donde se pueden formar estos criaderos, donde se acumula agua. Los cacharritos que tenemos en el jardín, las macetas que tenemos adentro de casa. A mí me encantan las plantas y en mi casa me encantaba tener el agüita adentro, con el potus, todo. Y bueno, eso también son criaderos, a pesar de que sean adentro de ínfimos, casa, no se ven. son criaderos de mosquitos, exactamente. Entonces, en épocas así donde hay lluvias, después de la lluvia está bueno darse una vueltita por el jardín, ver si yo dejé, no sé, alguna lona mal puesta y se acumuló, porque aunque sea parezca chiquitito, si hay un lugarcito donde hay un poquito de agua, ahí se puede acumular un criadero de mosquitos. La reproducción del mosquito, si hay uno que está infectado, digamos, con dengue, si el mosquito es transmisor del dengue y se reproduce con otros mosquitos, ¿a los otros mosquitos el mosquito le contagia el dengue? Claro, no, el dengue se contagia a través de la persona que... De la picadura humana. Exactamente, de la picadura humana, exactamente. Perfecto. Por eso, ¿qué hacemos nosotros? Y esto es muy importante aclararlo, cuando hay una persona enferma y la detectamos y tenemos la sospecha que tiene dengue, fumigamos la casa. ¿Por qué? Porque esos mosquitos adultos que ya están en el hogar pueden haberlo picado y poder transmitir el dengue. Uh-huh. Lo que no sirve, y esto nos hablan mucho y nos pregunta, la gente tiene mucha inquietud, es la fumigación como a la marchanta, ¿sí? Masiva en las plazas, ¿sí? Ustedes piensen por dos cosas. Por un lado, porque sería una medida de que dura 5 minutos y van naciendo mosquitos nuevos, habría que fumigar a cada rato para que esto tenga sentido, ¿no? Pero por el otro, piensen así como los médicos cuidamos mucho el tema de los antibióticos y si lo damos en alguien que no tiene un criterio de usar antibióticos, después cuando lo necesitamos de verdad no nos sirve, en la fumigación pasa lo mismo. Los mosquitos se van volviendo resistentes cuando usamos sin criterio los venenos para los mosquitos. Entonces hay que ser muy criterioso. La verdad es que nos preguntan mucho esto de las fumigaciones en las plazas o en las casas o en los ambientes así comunes y la realidad es que no es no tiene sentido fumigar. Sí, por supuesto, nosotros fumigamos y trabajamos fuertemente en fumigar ante situaciones de sospecha o confirmación de dengue. Perfecto. Como les conté, para matar a los mosquitos adultos que ya pueden haber picado a esa persona y después ir a contagiar a otros. Uh-huh. ¿Sí? Este tema de los equinos, que también, ¿no?, transmisible a través de los mosquitos, y eso me gustaría preguntarte, y también el tema de la vacunación y los centros de vacunación hoy por hoy para COVID. ¿En qué situación está Tigre en ese sentido? Bien. Respecto a, la encefalitis equina del oeste, como si no fuese poco, tenemos otra enfermedad. En realidad es una enfermedad que ya era conocida, pero hace algunos meses empezamos con una alerta epidemiológico porque se empezaron a ver casos en caballos. Es una enfermedad que se pueden contagiar de los mosquitos, tanto los caballos como las personas. El mismo mosquito que pica al caballo y lo contagia, también nos pica a nosotros. En la provincia de Buenos Aires y en todo el país tenemos muchos casos de animales enfermos porque al animal también le da síntomas neurológicos, que esto saben los veterinarios, y a nosotros también nos puede dar un cuadro que al principio es algo así medio inespecífico, con fiebre, malestar, pero que después, en los casos más graves, puede traer síntomas neurológicos, o sea, dolor de cabeza, meningitis, dificultades para caminar, pueden ser cuadros graves. Sí, en Argentina ya tenemos 2 fallecidos por encefalitis equina del oeste. A nosotros
no nos lo transmite el caballo, nos lo transmite el mosquito, Claro. pero donde hay caballos enfermos, hay mosquitos que contagian. Por ahora, en general, las personas contagiadas viven como en el ámbito de la ruralidad, pero bueno, si bien no es el mismo mosquito, no es el mismo el que transmite la encefalitis, no transmite el dengue y viceversa. Ok. Pero aún así, las recomendaciones son las mismas. Repelente, fíjense que el repelente es fundamental. Y algo, yo que soy pediatra, me gusta siempre destacar que los bebés también pueden usar repelente, y esto a mí me lo preguntan mucho en la consulta, porque por ahí, bueno, la ciencia es muy cambiante y en algún momento hemos dado una recomendación distinta, pero ya hace muchos años que está probado que los bebés desde los 2 meses pueden usar el mismo repelente que usamos nosotros. Bien, qué buen dato. Porque es mucho más importante protegerlos del dengue. Los bebés también son susceptibles a enfermarse. Entonces se fueron cambiando las recomendaciones y hoy en día el mismo repelente, el de spray, naranja o verde que todos usamos, lo pueden usar los bebés. Perfecto. Sí. Y respecto al COVID, hoy en día hay muchas consultas por este tema. En realidad todavía no tenemos grandes consultas ni desbordes, ni hay, nos empiezan a preguntar, la gente un poco quedó con pánico por el tema de la pandemia. Claro. Sí, es verdad que hay un pequeño aumento de los casos. En este momento los que se testean son las personas graves, las personas internadas o que están con neumonía. No testeamos a personas que estén cursando un cuadro banal de resfrío, pero sí en estas personas graves hemos notado en Argentina en las últimas semanas un pequeño aumento de los casos. Entonces se está fortaleciendo el tema de los refuerzos de la vacunación. Nosotros en el municipio de Tigre seguimos vacunando en el Hospital Materno Infantil de Tigre de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, todos los días, y en algunos centros de salud vacunamos los martes y los jueves de 8 a 4 de la tarde, que los voy a recordar, sí. en el Centro de Salud de Ricardo Rojas, en el de Pacheco, Benavides, Don Torcuato, Juana Manso, Troncos del Talar, Las Tunas y La Paloma. Se habría hablado que la gente quedó medio así como reacia a vacunarse o piensa que no le va a volver a pasar o no le va a pasar. ¿Cuál es tu recomendación? En realidad, a ver, no importa lo que yo piense, son recomendaciones y lineamientos nacionales, pero sí lo que yo te puedo decir, que es mi percepción, la gente cuando se asustó mucho corrió a vacunarse y era como... Y después todos fuimos un poquito aflojando y largando el barbijo y porque perdiendo ya no era el miedo. epidemia, Exactamente, ¿no? Y vamos perdiendo el miedo. Y bueno, los seres humanos somos así un poco, ¿no? Como hijos del rigor, y cuando nos asustamos un poquito, de nuevo, nos pasa ahora que la gente está escuchando en las noticias que aumentan los casos y de nuevo. La realidad es que la recomendación no cambió, siempre es la misma dependiendo de la edad, si somos menores de 50 o mayores de 50, si tenemos factores de riesgo o no. Siempre hay que ir dando un refuerzo o una vez cada 6 meses o una vez por año. Entonces lo que yo sugiero es mirar la libreta cuando me di el último refuerzo. Si pasaron más de un año y soy menor de 50, me tengo que vacunar. Si pasaron más de 6 meses y soy mayor de edad o tengo algún problema de salud, me tengo que dar un refuerzo. La vacuna siempre es la misma, es una vacuna recontra conocida, la que estamos dando desde el inicio de la pandemia, casi. Y sí, es verdad que hubo mucha gente, hubo muchos, mucho antivacuna, mucha gente mucha información falsa, pero la realidad es que, que es el medio, el método. Y que las vacunas son súper seguras y que hoy y nosotros seguimos haciendo vigilancia de los efectos adversos que los tienen las vacunas, como toda la medicación, como el ibuprofeno y el paracetamol que me tomo por el dolor de cabeza también. Y una de nuestras funciones de los equipos de salud es ir controlando y vigilando y estando atentos. A ver, si hay muchas personas que se dieron esta vacuna y refieren dolor abdominal, bueno, estamos ahí atentos, pero gracias a eso las vacunas son tan seguras. Buenísimo. Natalia, un placer tenerte. Me quedaría las 2 horas charlando con vos. Así que te convocamos una próxima visita, si te parece. Es muy importante todo lo que hablas y sobre todo para prevención en la salud, que es fundamental. Sí, me encanta, gracias a ustedes. Es fundamental darnos el espacio en los medios de comunicación y bueno, siempre un placer hablar con vos. Ya lo tenés el espacio, así que ahora vamos a reír
la agenda, si te parece. Dale. Charlamos con la doctora en vivo y directo, Natalia Chilio, médica pediatra del área de medicina preventiva del municipio de Tigre, de la Secretaría de Salud, liderada por la doctora María José Vianic. Por supuesto, le mandamos un enorme beso a ella y a todos los componentes y médicos, enfermeras y todos los que conforman el área de salud de Tigre, y en especial a Nati, que se vino hasta acá, en los estudios centrales de 5TV y Bits Radio, para compartir este espacio con nosotros. Vamos por la salud y la prevención, que es fundamental. Seguimos hasta las 5 de la tarde, Marticito, el aire es tuyo, y vamos con cumbia, ¿sí? Vamos a levantar un poquito, porque estamos con este clima así, en realidad tenemos una energía ya desde que empezamos y hasta que terminamos, pero la cumbia ayuda, y para los fanáticos balochardos, tu ingratitud.